Santos del Fin. Amigos, ¿cómo están? Es realmente impresionante lo que realmente está ocurriendo en esta tierra. Y la palabra de Dios con claridad lo decía, por eso la fuente es la fuente de toda verdad. Dios realmente nos habla y nos habla muy de cerca para que podamos entender la hora en la cual nos toca vivir. Y en este sábado quisiera saludarles en forma especial, realmente porque es el día de Dios y Él desea que realmente tengamos ánimo de esperanza, que la podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, solamente allí, y por supuesto, de esta manera ser felices a pesar del caos que hay en esta tierra y que veíamos en la introducción, ¿verdad? Es un caos difícil de describir. Hablábamos de los profetas todos los días y hablamos, ¿verdad? Y los profetas de Dios vieron, no entendían un mundo como el que tenemos hoy. Dramáticas señales que nos indican que Jesús viene muy pronto. Por eso es que tenemos que prepararnos para ese día. Y vamos a hoy tener el tema encuentro con el Rey del Universo. ¿Cómo será ese encuentro con el Rey del Universo? Bueno, en realidad esto tiene dos partes, pero vamos a explicar después cuando tengamos el tema, ¿verdad? Pero antes de ello conviene que meditemos. Y meditemos en la frase anterior, que un día veremos a Dios cara a cara y estaremos con Él como compañeros por los siglos de la eternidad. Eso tiene que estar claro en nuestra mente, pero antes de que suceda eso, debe ocurrir algo en nuestro ser, en nuestro corazón. Y que Dios pueda bendecirnos, que Dios pueda acompañarnos mientras meditamos ahora en lo que se ha preparado para la meditación, porque Él creó todas las cosas, el Todopoderoso, ¿verdad? Y lo hizo para nuestra bendición. El Santo Sábado nos lleva a pensar en las obras del poder de Dios. Pensar que el Señor lo hizo todo para nuestra bendición y hasta el día de hoy, a pesar de los 6.000 años de pecado que llevamos, se ve la mano de un Creador maravilloso en todo lo que nos rodea. Nosotros arruinamos totalmente esta tierra, pero el poder del Señor nos acompaña y nos cuida, sostiene los vientos, porque si no, no estaríamos más. Es por eso que vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en el tema de hoy, pero también todas las peticiones que cada uno está realizando e hicieron llegar, ¿verdad?, a fin de que oremos en este momento, en este mundo del todo complicado en el cual nos encontramos. Amigos, por eso con reverencia a nuestro Padre Celestial, vamos a orar al Todopoderoso. Amado Padre, gracias por todas las cosas que nos das. Gracias por tu amor insondable, porque tú nos amas mucho y moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a amarte más cada día y que en este sábado podamos recordarte como Creador y como Redentor. Todo lo hiciste, aun cuando nos descarriamos. Bendícenos en el lugar donde nos encontremos, nuestro Dios. Tú sabes nuestras luchas, sabes cada petición de nuestros amigos y hermanos en Cristo. Ayúdanos para que juntos podamos avanzar como pueblo tuyo en esta vida y llegar pronto al hogar eterno en donde no habrá más sombras ni tristezas. Lo rogamos todo en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga y nos dé un sábado feliz. Realmente, aún al estudiar la palabra de Dios,
Vamos a seguir ahora comprendiendo las cosas que Dios dio para nuestra bendición, ¿verdad? Dios es un Dios de misericordia. Y allí en el Salmo 103, el verso 17, que lo conocemos de memoria ya, porque es uno de los textos preferidos de los que estamos siguiendo en los diferentes seminarios, dice el salmista lo siguiente. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Saben, Dios no se olvida de nosotros. Dios es un Dios admirable, va desde la eternidad hasta la eternidad. Por lo tanto, si queremos llegar a esa eternidad, debemos llegar a acompañar a Jesús en esta vida, amigos. Y en realidad el tema de hoy tiene esa finalidad, llegar a meditar en lo que significa llegar a conocer a Jesús cuando lo conocemos a Él, y me refiero a la verdad eterna. ¿Cuántas verdades eternas hay, amigos? Una sola, ¿verdad? Una sola verdad, la verdad que emana del trono de Dios y que Dios inspiró a través del tiempo hasta nuestros días cuando veamos a Jesús venir por segunda vez. Él vendrá, ¿verdad? Antes de irse Jesús a los cielos. Allí estaban los discípulos preocupados todavía. Casi no podían entender. Veían a Jesús y les parecía algo misterioso. Cómo Él había vencido la tumba, había salido de la tumba, lo habían visto en la cruz ensangrentado, pero ahora los ángeles estaban allí esperando, cantando y alabando, cuando el Salvador se estaba despidiendo de ellos. Y entonces les dice lo siguiente, es uno de los últimos cometidos, y después voy a leer uno de los pasajes más grandes antes de irse Jesús a los cielos. Leamos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es el nombre de la divinidad, en el cual tenemos que ser bautizados cuando iniciamos esa vida nueva junto a Jesús para conocerle y entender realmente lo que es el amor insondable de aquel que nos amó. Pero saben, si la naturaleza divina tenía que ser inculcada de nuevo en el ser humano. Cristo dejó todo, el Eterno dejó todo, para que nosotros podamos heredar el mundo venidero. Y saben, por eso dice, por tanto, id y haced discípulos. Yo vencí la muerte eterna para que ustedes puedan heredar la vida eterna. Ahora Él nos dice, compañeros míos, qué tremendo es pensar en esto, en el autor de la vida, que el Señor haya dejado todo para que nosotros podamos comprender su amor y podamos compartir ese amor con aquellos que los veremos en la eternidad cuando Cristo regrese. Por eso Él dice así también, termina este texto diciendo así. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, aquí encontramos, ¿verdad? Amén significa así sea. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora ellos miraban, saben, eran simples pescadores, la mayoría que estaban allí con ellos, me refiero a los discípulos que estaban en torno a Jesús. Judas lo había entregado, no estaba por supuesto en ese momento. Y el Señor iba a reemplazar a Judas por un hombre muy grande que vamos a ver hoy. Pero saben, mis amigos y mis hermanos en Cristo Jesús, en este sábado quiero decirles que los discípulos, a pesar de todo el tiempo que habían estado al lado de Jesús, ellos no podían, no estaban capacitados para hacer la obra que tenían que hacer en poco tiempo. Por eso el Redentor del mundo les habla y les hace una promesa, porque en la pantalla vemos allí la promesa de Jesús a sus discípulos. ¿Qué promesa fue esa? Hechos 1:8 dice lo siguiente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. Él habrá de interceder ante el Padre como Él les había prometido. Os enviaré otro Consolador. Pero ahora les promete más que eso. Les prometen la lluvia temprana, como se llama, ¿verdad?, de las Escrituras, aquel Pentecostés. Ellos se arrepintieron de corazón, se dieron cuenta cuán duros habían sido al entender la misión de Jesús y se pidieron perdón los unos a los otros en el aposento alto y se cumplió la promesa. Cuando allí llegó el Espíritu Santo en lenguas de fuego y los capacitó para que ellos pudiesen llevar ese mensaje en forma maravillosa y poderosa
con el poder del Espíritu Santo. Por eso en una sola generación, sin el internet y las maravillas que tenemos hoy, que tenemos que amoldarnos a ellas, por supuesto, porque Dios quiere que sea así. Debemos cambiar para que realmente el mensaje pueda llegar a toda nación pronto. Pronto podamos estar en el hogar. Pero saben, mis amigos, recordemos que toda la tecnología no serviría para nada a menos que el Espíritu Santo esté en nuestros corazones. Así como estuvo en la primera generación, cuando Jesús vino a este mundo, en su primer advenimiento, ahora Esteban predica y lo apedrean. Vemos en la pantalla esto. Claro, saben que Satanás no queda quieto. Por supuesto, instantáneamente cuando la obra de Dios comenzó ahora a predicarse con todo el poder de Dios, indicando que Cristo era el Redentor del mundo, que era el Mesías enviado de Dios, Esteban predicaba con denuedo y con poder a los hebreos para que entendiesen que la profecía se había cumplido en sus días y que el que había muerto en la cruz del Calvario era realmente el Redentor del mundo. Pero no todos reaccionaron bien en ese día. Allí dice la palabra de Dios lo siguiente, leamos. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Allí vemos dos cosas. Dice que echándole fuera de la ciudad, o sea, la furia se levantó. Lo echaron fuera de la ciudad de Jerusalén, lo echaron afuera, ¿verdad? Y allí entonces lo apedrearon, como dice la palabra de Dios. Qué terrible, amigos míos, es que hay 2 puntos en el gran plan de Dios. 2 puntos, o somos de Dios o somos del autor del pecado. No hay nada que hacerle. Cuando nosotros no aceptamos a la verdad de Dios y nos hacemos partícipes de esa verdad, inmediatamente el espíritu del maligno va a entrar en nosotros. ¿Qué diferencia entre el espíritu que había en Esteban? Aun cuando estaba muriendo bajo esas pedradas, tenemos que leer el pasaje allí de Hechos 7, 58 y 60, y dice así. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué tremendo pasaje es este. Esteban les había predicado en forma muy grande, le citó a todos los profetas, cómo Dios había acompañado a la historia humana 4000 años, cómo Dios los había escogido, cómo Dios les había dado de comer, etcétera, todo. Y le dijo, ahora el enviado del cielo llegó a esta tierra. Jesús fue el enviado del cielo, al cual vosotros crucificasteis y matasteis, y la ira y la furia entró en ellos. No en todos, por supuesto, porque algunos fueron y se bautizaron y se entregaron en las manos del Señor y, por supuesto, ellos iban a predicar el Evangelio, como veremos hoy, en una forma muy grande. Ahora leemos en Hechos 22. Perdón, Alicia, un momentito. Ahora yo quiero decir algo. ¿Quién era Saulo de Tarso? Quiero recalcar esto, porque está en la pantalla allí, ¿verdad? Allí vamos a leer enseguida, porque Saulo de Tarso, y dice que Esteban estaba allí orando a Dios, mientras las piedras terminaban con su vida, mientras realmente él termina con palabras, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaban tratando, él sabía que los latidos del corazón habrían de dejar de existir para él en esta tierra, ¿verdad? Por supuesto, y cuando Jesús regresase iba a resucitar. Amigos míos, qué contraste entre aquellos que eran hermanos de sangre, pero sin embargo no entendían el mensaje de Dios. En realidad, en esta vida, Cristo o entra en nuestro corazón o no entra. O somos hijos de Dios, o hijos de quién, del autor del pecado. Leemos así ahora. ¿Quién era Saulo de Tarso? Leamos. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo. Bueno, ahí quedamos. Porque Saulo de Tarso Saulo dice allí, notamos bien, Saulo, ¿verdad? ¿Quién era ese? Él empezó a hablar, porque en realidad acá está hablando del apóstol Pablo. Nosotros hablamos mucho del apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, que el Señor, ¿verdad?, le amó. Pero vamos a leer ahora, sigamos leyendo.
Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. O sea que él recalca y dice que cuando lo escucharon hablar en lengua hebrea, porque estábamos en un momento cuando estaban también furiosos con él, ¿verdad? En otro instante, más adelante fue esto. Ya vamos a comprenderlo cuando avancemos en el estudio de hoy. Realmente ese Saulo de Tarso convertido ahora, el apóstol San Pablo, les habla en el lenguaje de Helios y comienza a explicarles la realidad de lo que le pasó a él también. Y les dice que él era estricto, era fariseo estricto, y era de Sicilia, y más dice educado a los pies de Gamaliel. Era lo mayor que se podía pedir en aquel entonces. Y continúa diciendo la palabra de Dios. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Aquí está clarito. Él perseguía y perseguía hasta la muerte, como dice allí. Continúa diciendo así. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. En realidad, Saulo de Tarso había cuidado las ropas de Esteban cuando lo apedreaban. Pero ahora él les comienza a contar su conversión. ¿Cómo fue su conversión? ¿Cómo él llegó a entender realmente a Jesús? ¿Cómo entendió que realmente él era el autor de la vida, que era el Mesías prometido de Dios? ¿Saben? Habla de 180 grados de cambio en su existencia. Esa es la realidad. Porque de perseguidor y terrible perseguidor pasa a ser discípulo de Cristo y tremendo discípulo del Señor. Él cuenta su conversión y dice, o continúa diciendo así. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Yo me imagino el apóstol Pablo. Por un lado, toda la comitiva que llevaba allí, que eran hombres preparados iban soldados, iban gente con palos, iban gente para golpear, tomar prisioneros, para poner en la cárcel, como dice allí la palabra de Dios, y para matar también si era necesario. Él había recibido el permiso para hacerlo. Estaban los judíos que no habían aceptado a Jesús persiguiendo al autor de la vida. Pero todavía el Señor amaba a ese pueblo que lo había crucificado en la cruz del Calvario. ¿Saben? A veces decimos mal, fueron ellos los que crucificaron a Jesús. No, fueron mis pecados los que crucificaron a Jesús. Si yo no acepto a Cristo hoy, estoy ahí inmerso dentro del pueblo hebreo cuando crucificó a Cristo también. Por lo tanto, yo quiero decirles en este sábado, o somos Saulo de Tarso o somos el gran apóstol San Pablo. No nos queda otra alternativa. O aceptamos la verdad de Dios en su plenitud o nos vamos a perder para siempre, amigos míos. No hay otro camino en el camino de la salvación. Continúa diciendo el versículo 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Imagínense a ese guerrero, porque el apóstol Pablo era así, su carácter, su temperamento. Iba dirigiendo la comitiva de aquellos hombres malvados que iban a quitar la vida. Toda la iglesia huía por todos lados, perseguidos porque Saulo de Tarso era temido en gran manera. Y él creía que estaba haciendo el bien. Saben, amigos, los que no son sinceros, yo voy a decir algo que es tremendo en este día. Los que no son sinceros no sirven para Dios ni sirven tampoco para Satanás. Esa es la verdad. ¿Somos sinceros realmente?
Los sinceros y Saulo de Tarso, siendo Saulo de Tarso, el que cuidó las ropas de Esteban mientras lo apedreaban, era un hombre sincero porque él creía que haciendo esa obra de perseguir era la obra de Dios, porque el Mesías había sido un falso Mesías. Eso es lo que él creía, ¿verdad? No entendía nada, a pesar de ser un doctor en la ley, no entendía nada las Escrituras, no comprendía las profecías que señalaban al Mesías. Ahora bien, cegado por la luz. Yo imagino a Saulo llevado de la mano. Imagínense, es el líder que iba adelante. Ahora, llevado, humillado hasta el máximo. No veía el camino. Dios permitió que meditase. Lo que restaba de camino hasta llegar a Damasco fueron momentos dramáticos para él. ¿Qué pasaría desde ahí en más? Yo me imagino a aquel hombre que conocía las escrituras, las profecías, cómo su mente trabajaba, cómo es posible que yo estuve matando y estuve haciendo cualquier cosa, cuando Cristo es el que me habla desde los cielos, es el Mesías de Dios. Todo el plan de salvación comenzó a tener sentido en él, porque él esperaba, era carnal, esperaba que un libertador de Roma, pero ahora... Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice en otro texto, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, estás luchando contra el Todopoderoso, estás luchando contra el Rey del Universo. Sí, amigos míos, aquí comienza el encuentro con el Rey del Universo. Amigo mío, si nosotros queremos encontrarnos un día cara a cara con el Rey de Gloria, tenemos que encontrarnos con el Rey del Universo, acá, mientras estamos en esta tierra. Continúa diciendo así la palabra de Dios. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. O sea, y no podemos leer todos los pasajes hoy. ¿Saben que Ananías tembló? Y cuando el Señor le pide que vaya hasta el lugar donde Saulo se encontraba, allí en un lugar dentro de las cuatro paredes de un lugar, ¿verdad? Estaba ciego completamente y allí la Escritura dice, allí hay un hombre, Saulo, y cuando Ananías escucha Saulo, tiembla, porque realmente Saulo era aterrador, eso dice la palabra de Dios. Pero yo lo he escogido, ya no es el mismo Saulo, ya es un compañero mío. Yo he escogido a Saulo para que él lleve las nuevas de la salvación. La vida de él tenía que cambiar. Tuvo solo 3 días. Qué terrible. Muchas veces yo he meditado en estas cosas. He meditado porque no hay razón para tardar para decidirnos por Jesús. Es algo tremendo cuando nosotros comenzamos a dar vueltas y vueltas y vueltas, porque en realidad lo que estamos haciendo es negando a Cristo, como también Saulo lo había hecho en una etapa de su vida. Estaba dando vueltas por la reputación, por lo que decían los demás, porque lo que decían los compañeros, que eran fariseos también, ¿verdad? Muchas veces pensó que Cristo podía ser ese, pero no. La idea vieja volvía otra vez a su mente, ¿verdad? ¿Has nacido otra vez? Él llama al Salvador. Cristo nos llama para que pensemos en esto. Ahora bien, continúa diciendo lo siguiente. Ananías fue hasta aquel lugar, le devolvió la vista. Saulo comenzó a ver. Posiblemente, conservó toda su vida, porque él en cierta ocasión dice, hermanos, mirad con cuán grandes letras os escribo. En realidad Dios no le devolvió del todo como estaba antes la vista, pero podía ver lo suficiente para servirle. Pero cuando ya comenzaron a pasar un poquito los años, para que la gloria de Dios resplandeciese él y nunca se enorgulleciese, ¿verdad?, por la obra que él tendría que hacer. Y que recordase que el Señor lo había llamado de las tinieblas a una luz admirable. Por eso le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes?
Porque en realidad, imagínense, en tan pocos días, ahora Saulo tenía que cambiar de perseguidor ¿a qué? A discípulo. Pero Saulo, ¿te vas a detener? El llamado de ese hombre piadoso de Dios, Ananías, llega y le dice: Saulo, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué te vas a detener? ¿O vas a aceptar? ¿O vas a sepultar tu vida vieja en las aguas bautismales y vas a surgir una vida nueva andando en los caminos del Rey del Universo? Así como Jesús nos dice en el día de hoy, ¿qué haremos con todo el conocimiento de la verdad? ¿Qué haremos con la verdad preciosa que tenemos y que el mundo entero está esperando recibirla y conocerla? El mundo, amigos, se está terminando, no hay nada que hacerle. En la introducción del tema de hoy, al introducir allí Matías, ¿verdad? Yo digo así porque él por supuesto, él está terminando teología y él está dirigiéndonos en todos los programas, está detrás de las máquinas. Y saben, en esa introducción tan linda, pero se ve cuadros dramáticos. Así es este mundo, lleno de terror, de muerte, de tristeza. Si no hay un terremoto, está la pandemia, y si no está la pandemia, hay todo tipo de chascos de toda naturaleza. No hay más hogares, la palabra hogar es extraña en esta tierra. Saulo, Saulo, ¿qué esperas? ¿Qué vas a hacer? Y Saulo de Tarso ahora se convierte en el gran apóstol San Pablo, el escogido de Dios. Él se entrega, sepulta su vida vieja. Dios quiere hacernos nuevos, no importa cuán lejos hayamos estado de Dios. Aún siendo sinceros, tal vez allí metidos adorando imágenes, no sabíamos que eso era un pecado. Creíamos que los muertos andan de aquí por allí, ¿verdad? O las almas andan de aquí por allá. Eso no tiene nada que ver. Lo que el Señor te dice: hijo mío, en la hora del fin te llamo, todavía yo intercedo por ti, allí en el santuario celestial. Ahora, todos fueron esparcidos, dice la Biblia. Vamos a leer un poquitito allí. Felipe, uno de los 7 diáconos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. O sea que la persecución que vino, ¿verdad? En realidad lo que causó fue la expansión del Evangelio. Ungidos por el Espíritu de Dios, en la lluvia temprana. Por eso nuestro mayor ruego debe ser en este día también: Señor, danos la lluvia tardía. Ayer hablábamos de eso, ¿verdad? Danos esa lluvia tardía que necesitemos para llevar adelante este evangelio precioso, este evangelio eterno. Y dice que eran esparcidos, iban llevando el mensaje, hablando del Redentor del mundo y pensando en la eternidad. Su mente, la mente de ese diácono, porque allí Felipe era uno de los 7 diáconos, pero él iba a hacer la obra que el Espíritu de Dios le estaba dando. Ahora se convierte en un predicador, es el Espíritu Santo el que obra. Y entonces dice allí que él iba anunciando por todos lados el Evangelio y continúa diciendo allí el versículo 5 lo siguiente. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Saben ustedes que los judíos y los samaritanos se odiaban. Sin embargo, ahora va Felipe a predicar a Samaria y va a predicar con el poder de Dios, guiado por el Espíritu de Dios. Ese hombre que había sido elegido en esa iglesia primitiva. Tenemos que volver hoy, aquí en el siglo XXI, trasladarnos en el tiempo así, en el momento, y ir hasta aquellos hermanos primitivos. Digo así, primitivos en cuanto a qué. Ahora, porque ellos empezaron a proclamar las nuevas de un Cristo resucitado. Nosotros tenemos que predicar que la inminencia de un Cristo resucitado y la inminencia del retorno de Jesús a este mundo. Ahora él predicaba, ¿verdad? Descendiendo, dice allí, a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, al Cristo que había muerto y que el que había muerto en la cruz del Calvario era el Mesías que todas las profecías habían anunciado. Y muchos encontraron así la verdad. Dios busca a sus hijos. Vemos en la pantalla esto. Dios busca a sus hijos, amigos. Es así el plan de salvación. De manera que nuestro hermano mayor, que es Cristo, el Redentor del mundo, el Todopoderoso, el que se hizo humano para que nosotros podamos heredar la vida eterna,
saben siempre llevarán los rasgos de la crucifixión, las señales de la cruz del Calvario por la eternidad. Él sigue buscando a los hombres y nos busca a nosotros para que podamos ser compañeros de Él por la eternidad. Allí continúa diciendo el versículo 26, lo siguiente de Hechos 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Notemos, dice un ángel del Señor, así obraban el poder de Dios. Amigos míos, sin la lluvia tardía jamás vamos a terminar la obra. El Espíritu de Dios debe obrar poderosamente. Santos ángeles habrán de acompañar a hombres y mujeres convertidos que creen y entienden, porque la fe sin obras es muerta, dice la palabra de Dios. De manera que los santos ángeles acompañaban a los hombres de Dios en aquellos días, porque así era la promesa de Dios. El Espíritu Santo hablaba a través de ellos. No os preocupéis, les había dicho Jesús, ¿qué habéis de decir o qué habéis de hablar? De manera que ellos oraban, estudiaban y luego salían y el Señor les enseñaba qué tenían que decir para que las almas se convirtiesen, ¿verdad? Y saben que la verdad era dada en sazón, o sea, exactamente lo que tenía que ser dicho en ese momento. La verdad no se debe predicar las cosas o decir las cosas antes de tiempo. Si yo les hubiese dicho, hubiese comenzado tal vez estos días hermosos que estamos llevando adelante y que llevaremos a través de Perspectiva 21, ¿verdad? Diciendo que el sábado es el día de reposo, ¿quién hubiera entendido? Nadie hubiera entendido, la mayoría no hubiera entendido nada, ¿verdad? Pero hemos estudiado. Hemos estudiado mucho y estamos estudiando mucho. Y en este santo sábado ahora estamos entendiendo a nuestro Creador y también al aquel que murió en la cruz del Calvario para rescatarnos del pecado y para que podamos heredar la vida eterna. Ahora bien, ve, le dice el ángel, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Le aclara todavía. Y saben que en un camino desierto, de aquel entonces no era nada sencillo, era difícil, había gente malvada, como también hoy hay, ¿verdad? Pero en aquellos días eran días difíciles y podían ser muertos y demás. Pero Felipe no tarda en obedecer la voz del ángel que le dice, ve a donde tú tienes que ir. Y yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Y lo manda y Felipe va a ese camino, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Leamos. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía en su carro y leyendo al profeta Isaías. Nada menos venía leyendo al profeta Isaías. Este hombre funcionario de Candace, que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Era un hombre de alta alcurnia, o sea, tenía un puesto elevado. Y ahí él fue a Jerusalén para orar. En Jerusalén encontró todo lo que había pasado, él sabía lo que había acontecido, pero era un hombre que amaba al Señor, era un hombre que esperaba al Mesías también, pero no entendía, y estaba luchando y luchando con el profeta Isaías. Isaías 53 estaba leyendo y como decía, ¿y qué significa todo esto? Y los hechos que habían acontecido en Jerusalén, ¿saben? En Jerusalén, escuchemos bien, en Jerusalén no encontró a ninguno que le explicase la palabra de Dios. En Jerusalén no encontró a ninguno de los fariseos y doctores de la ley que les explicase realmente el tiempo en que estaban viviendo. Cuidado, pueblo de Dios, en esta hora tardía. Entendamos lo que esto significa. De manera que ahora él va por el camino. El ángel le dice, yo te voy a acompañar. Él iba, pero este hombre iba guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra de Dios dice lo siguiente, leamos ahora en el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora el Espíritu de Dios habría de obrar en forma tremenda. Felipe estaba cumpliendo la misión de Dios. Hermanos en Cristo, en todas partes que nos encontremos, la obra debe ser hecha por cada soldado de Cristo.
La obra debe ser hecha no solo por un ministro, sino por cada persona que entra en las filas del pueblo de Dios, sintiendo lo que significa llevar un alma a Jesús, ¿verdad? De manera que, como leemos allí, el Espíritu dijo a Felipe, acércate a este carro. Y ahora otra vez había que tener fe, porque venía ese hombre y ese funcionario, ¿verdad?, que era tan importante. No era sencillo, venía con su comitiva que lo acompañaba por el desierto. Ese camino era un desierto, de manera que no era sencillo, y miraba y contemplaba la escena. Indudablemente, ahora ve acercarse y ahora, ¿y si me interpretan como un asaltante? ¿Si me interpretan como un hombre malvado aquí? ¿Qué va a pasar conmigo? Podría haber pensado así Felipe, pero Felipe no pensó de esta manera. Él estaba acostumbrado a escuchar la voz del Espíritu de Dios. La voz que terminará la obra en breve tiempo en este mundo, ¿verdad? Y continúa diciendo la Escritura así. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Acudiendo entonces, o sea que Felipe se acercó. La caravana se detuvo. Sin duda que los guardianes se pusieron allí a mirar. El deber de ellos era este. Pero el etíope estaba preocupado porque llevaba el rollo en sus manos. Y la pregunta fue exacta, guiada por el Espíritu de Dios. ¿Pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? ¿Ustedes se dan cuenta? El Espíritu Santo es el que obra. Y el Espíritu de Dios obró en forma directa. La pregunta fue directa. ¿Estás entendiendo lo que lees? Y entonces, ¿qué hubiésemos dicho nosotros? Él no entendía en sí mismo, ¿verdad? Vamos a leer la Escritura. ¿Cómo obran los que serán salvos? Dice allí la pantalla en la parte de arriba, ¿verdad? Allí dice lo siguiente en el versículo 31. Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Claro. Estaba leyendo los pasajes que decían como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo? Y lo mira a Felipe. Y Felipe le dice, no, ese es el que murió en la cruz del Calvario. Y el etíope mira. El cumplimiento profético estaba ante él. La realidad, el Mesías, el Rey, había llegado. El Mesías largamente esperado. Él estaba casi convencido, pero ¿cómo quieres que acepte? ¿Cuántos millones hoy están esperando en el mundo? ¿Cuántos gobernantes en la tierra? ¿Cuántos en diferentes partes, sean gobernantes o sean en cualquier rincón del planeta? ¿Verdad? Tal vez algunos luchando por la vida en este momento. O tal vez padeciendo de hambre y sufrimiento. Todos somos iguales ante Dios. El Señor quiere que lleguemos a la eternidad. Y la pregunta llega otra vez. ¿Estamos nosotros dispuestos a darla? ¿Entiendes lo que lees? La gente se pregunta, millones se preguntan hoy, ¿para qué existo en este mundo que es miserable? ¿Para qué existo en este mundo tan terrible y trágico? Y entonces allí iban los dos sentados en el carro, ¿verdad? Y Felipe comenzó a explicarle la palabra de Dios, a explicarle las Escrituras. Dice el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Allí Felipe toma el rollo. O sea, en realidad lo tenían entre los dos porque eran rollos en aquel tiempo, no era sencillo, ¿verdad? Y entonces ahora dice, desde aquel punto, o sea que comenzó con Isaías, y desde allí le explicó realmente la profecía. A veces algunos me dicen, ¿y por qué Rubén? Y yo lo digo así, ¿por qué enseñas tanto la profecía? Es que sin profecía no hay Biblia, amigos. Es así. O sea que aún estos relatos que estamos analizando hoy están inmersos en la profecía de Dios. Y comenzando desde allí, comenzó a enseñarle de quién hablaba. El Mesías, le dijo, ya vino. El que murió en la cruz del Calvario. ¿Sabes?
aquel del cual tú escuchaste que fue bautizado por Juan, porque las nuevas se habían escuchado por diferentes lugares, pero el asunto era creer y aceptarlo realmente como el Salvador del mundo, como aquel que vino para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Le enseñó lo que era el pecado, le enseñó lo que era la transgresión de nuevo, le enseñó del nuevo nacimiento, le enseñó, yo no sé cuántos días caminaron, iban en el carruaje ahora, ¿verdad? Marchando. Y repentinamente aquel etíope, el Espíritu de Dios obraba en su corazón también. Ahora se encuentra con algo. Porque así como dice allí, ¿verdad? ¿Cómo responden los verdaderos hijos de Dios? Aquel etíope era un verdadero hijo de Dios, indudablemente, aunque no conocía del todo las Escrituras. Necesitaba que alguien se le explicase. Así también ocurre hoy, por supuesto. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Qué pregunta, ¿verdad? Escúchame, de manera que ya aquel etíope había recibido, ¿verdad?, la verdad de tal forma que la pregunta que restaba, había recibido un buen estudio de la palabra de Dios para decir, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo cuánto antes quiero sepultar mi vida antigua, esa vida de incredulidad, esa vida miserable. Yo no sabía que Jesús vino para perdonar mis pecados. Yo quiero que Él perdone mis pecados. Quiero que mi nombre esté anotado en el libro de la vida. Todas las palabras fueron dichas por el enviado del cielo, por el enviado de Dios. El Espíritu Santo había obrado en las dos mentes en forma tremenda, ¿verdad? Como lo hace siempre. Ahora bien, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Has pensado tú en esto, mi apreciado amigo? ¿Has pensado que debe llegar ese momento cuando tenemos que rendir nuestra vida a Jesús? Solo no puedes salvarte, solo no puedes heredar la patria nueva. Si no entramos al río como entró Jesús un día, no podremos heredar la Canaán celestial. Y entonces la respuesta de Felipe fue categórica. ¿La quieres escuchar? Leamos entonces en la palabra de Dios. Pero ¿saben ustedes? Ven allí en la pantalla. ¿Cómo es esto? Yo lo dejé profeso así. Ustedes ven allí al etíope ahora, que era un hombre de color, y estaba ya en el borde de las aguas, porque habían visto cierta cantidad de aguas allí en el medio del desierto. Había una laguna, ¿verdad? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y entonces la respuesta fue categórica. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que tiene poder para transformar mi vida, el que tiene poder, Felipe, para que yo viva para siempre. Gracias por el mensaje tremendo que me has dado. ¿Es que puedes bautizarme? ¿Es que puedes bautizarme allí en esas aguas? Y toda esa caravana se detuvo. Yo imagino los ojos de los que estaban viendo la escena. Aquel hombre que era encumbrado ahora desciende, toma las ropas que tenía allí, ¿verdad?, y se prepara para el santo bautismo. Qué grande es poder leer esto en la palabra de Dios. Y vemos este cuadro ahora, ¿verdad?, mientras vemos el texto que se acerca. Y dice así, leamos. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Bautismo ya sabemos que significa sumergir, ¿verdad? Así fue Jesús también. Amigo mío, cuán grande es ser discípulo de Cristo. Ese Saulo de Tarso convertido, ahora había dado vuelta a su vida 180 grados. Y de perseguidor pasó a ser discípulo. Este hombre que venía a adorar a Jerusalén,
y ahora chasqueado, sin duda, diciendo, pero entonces las profecías, no sé, no entiendo, no puedo comprender. Había recorrido hasta los más encumbrados hombres, por lo tanto no te asustes si fuiste a una iglesia allá o acá, por un lado y por el otro, y no te saben explicar la palabra de Dios. En este mundo es así, las cosas son de esta manera, mi apreciado amigo. Es una de las trampas más grandes de Satanás. Millones de templos que no enseñan la palabra de Dios. Hay un pueblo, ¿cuál es? Es el pueblo que tú conociste, es el pueblo de Dios. El que posee la verdad eterna. ¿Y dónde está esa verdad eterna? En el escrito está de la palabra de Dios. Si crees de todo corazón, bien puedes. Paró la caravana. Se detuvieron los hombres que lo custodiaban. Allí presenciaron la escena. Cuando Felipe invoca el nombre de la divinidad y por supuesto el nombre de Jesús, en forma muy particular, porque Cristo se hizo hombre para ser nuestro poderoso Salvador y Redentor. Con Él viviremos para siempre. Yo estoy apurado para llegar a la eternidad. ¿Saben lo que será encontrar al etíope? Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Allí vemos el momento, ¿verdad?, de ese bautismo en el desierto. En el desierto, él no podía esperar más, porque los hijos de Dios no están diciendo mañana, mañana, mañana. Es imposible. El mismo apóstol Pablo dice que eso no es el camino de Dios. Podemos anular la gracia de Dios a través de esa manera, pero ¿cuál es el camino de Cristo? Ahí tenemos la pantalla otra vez, amigo mío. ¿Necesitaba Jesús bautizarse? Es la pregunta que quiero hacerte en este día. En este día de reposo quiero preguntarte, ¿en realidad Jesús tenía que ser bautizado? ¿Tenía pecados Cristo? Nunca pecó, pero Él vino a ser nuestro ejemplo. Le dijo a Juan el Bautista que no quería bautizarlo. ¿Cómo tú vienes a mí? Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le dijo, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Él tomó mi lugar para que yo pueda heredar el reino de los cielos. Cuán grande es el poderoso Salvador. ¿Seguiremos esas huellas de Cristo, mi apreciado amigo y hermano en Cristo? ¿Qué haremos con nuestra vida? ¿Será que de veras vamos a comer del árbol de la vida? ¿Será que de veras vamos a beber de las aguas cristalinas que emanan del trono de Dios cuando lo conozcamos en el día final? Antes de llegar a las aguas cristalinas del trono de Dios, debemos ir hasta las aguas del bautismo para terminar con nuestra vida antigua y surgir en una vida transformada. Pero Dios quiere que conozcamos su palabra, como lo estamos haciendo, y estudiar, aprender. ¿No te sientes realmente feliz? ¿En este día no te sientes gozoso? Puede ser que ya conocías desde antes, puede ser que ahora conociste, puede ser que conociste y habías abandonado al Salvador, pero ahora vuelves. ¿Qué haremos con un Salvador tan grande, amigos míos? El día del reencuentro. Yo he puesto en la pantalla esa frase, el día del reencuentro. Porque allí en Hechos 8:39 se da un detalle muy importante en el cual debemos pensar todos hoy. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Amigos míos, la vida de aquel etíope era totalmente diferente. La Biblia dice aquí con toda claridad que el Espíritu de Dios ahora ¿qué hizo? ¿Qué hizo con Felipe? Lo llevó porque el Evangelio debe ser llevado con premura. Amigos míos, yo he pensado muchas veces, ellos no tenían aviones para ir desde un continente a otro como nosotros tenemos hoy. Hoy un hombre puede volar hasta 40.000 kilómetros por hora en un cohete impulsado, ¿verdad?, que llevan los satélites a la estratosfera. Pero amigos míos, ellos tenían el Espíritu de Dios muy de cerca. La obra de Dios será
por supuesto usando los métodos que Dios mismo creó e indicó para que el hombre los tuviese hoy, pero guiados por el Espíritu de Dios, entregados al servicio de Dios. Ahora se despiden, se dan un abrazo allí y dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió, como dice allí, gozoso su camino. No se vieron más en esta vida. El siervo de Dios debía continuar el camino de la proclamación del Evangelio. Y aquel etíope ahora tenía que seguir hablando a los soldados aún que tenía al lado, a los que lo acompañaban. ¿Por qué él había sido bautizado? Sin duda que todos estaban emocionados al ver ese cuadro. Y la Escritura nos cuenta un día, por eso esas cosas yo quiero preguntar. Quiero preguntarle a aquel etíope, ¿cuántos de esa compañía se bautizaron, se unieron al pueblo de Dios? Y saben, en ese glorioso día, el etíope me dirá, Rubén, mi hermano, aquel y aquel que está allí. ¿O no? ¿No puede ser? Los hijos de Dios llevan almas a Jesús. No hay nada que hacer, no se puede de otra forma. El mensaje es un mensaje tremendo el que tenemos que predicar. Pero es un mensaje categórico y rotundo porque estamos al fin del conflicto. No fue fácil para el apóstol San Pablo predicar. No fue fácil para Felipe tampoco predicar el Evangelio. Como tampoco hoy es fácil, no lo será fácil, será difícil. Ya tendremos que ver en la segunda parte de este tema maravilloso que tendremos el otro sábado. Pero vamos a ver ahora lo siguiente. Allí dice en la pantalla, Saulo de Tarso y Esteban. ¿Por qué? ¿Por qué coloqué eso allí? Imagínense un momento. El encuentro en la Canaán celestial, en la patria nueva, después de la resurrección en el glorioso día. Y ahora, allí encontrándose aquel Saulo de Tarso que había tenido las ropas de Esteban para mientras él veía la muerte. ¿Y cómo moría Esteban, verdad? ¡Qué tremendo cuadro! Ahora va Esteban para abrazar a aquel que había tenido las ropas. Él no pudo ver el bautismo del apóstol San Pablo, amigos míos. El apóstol San Pablo sin duda ganó miles y miles de almas para el Señor. Escribió en las Escrituras, por eso nos llegó el Señor, le reveló las cosas para que hoy podamos entender. Qué encuentro gozoso será ese, ¿verdad? ¿Qué les parece de Felipe y el etíope? Encontrarse y abrazarse ahora junto al río de la vida en la patria celestial, en aquel hogar eterno. ¿Estás preparado, mi apreciado hermano en Cristo Jesús, para la lluvia tardía? ¿Estamos listos para recibirla? Es la promesa de Dios. Dios no puede fallar, Dios no puede fracasar. Por lo tanto, nuestro mayor pedido hoy debe ser por la unción de la lluvia tardía. Y cuando la lluvia tardía descienda, amigos míos, va a descender sobre los fieles, los que hoy tienen inquietudes, los que hoy hacen cualquier cosa, los que aún dan lo que tienen para llevar adelante la proclamación del Evangelio eterno. Uno es, no varios, la verdad de Dios. Pero ahora saben, ¿con cuánto te encontrarás tú en el reino de los cielos? Yo me he preguntado al Señor, Señor, permíteme encontrarme con muchos de ustedes en la patria celestial si no los veo acá en la tierra. Hay ministros que conocen el Evangelio de Dios. ¿Quieres unirte al pueblo de Dios? ¿Quieres caminar cerca del autor de la vida? Escribe, manda tus notitas, habla por teléfono, las pantallas está indicando el teléfono, manda por mail, tú lo sabes cómo hacer. Todo el material es gratuito, lo que recibiste es gratuito, porque Jesús murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos heredar el reino de los cielos.
Escribe para que de veras puedas ser preparado. Y si tienes dudas, escribe allí cuáles son tus dudas, porque serás enseñado por personas capacitadas e irá un ministro de Dios también para cuando llegue el día, el momento del santo bautismo. ¿Quieres levantar tu mano allí? Qué grande es poder ver esa realidad que Dios lo ve. Yo no puedo verla de aquí, pero el Todopoderoso sí. El Rey del universo, ¿verdad? Aquel que nos amó tanto. Y yo quiero ver a Saulo y a Esteban, a Felipe y al etíope en el reino de Dios. ¿Cuántas lágrimas habrán de gozo, habrán de ser derramadas en aquel encuentro feliz, en esos primeros días de la eternidad, cuando se inicia en verdad, en aquel hogar feliz? Jesús nos llama hoy al fin del conflicto. Aquel que nos dio todas las profecías, Él nos llama tiernamente, hijo mío, has llegado al fin de este conflicto enorme. ¿No quieres ser bautizado de nuevo con la unción del Espíritu de Dios en la dimensión de la lluvia tardía? Ese es un tema que yo quiero hablar el sábado próximo. Será hermoso, maravilloso, indudablemente. ¿Cómo son las cosas de Dios? Insondables. ¿Saben? Yo puse, resumiendo algunos textos bíblicos, las siguientes palabras allí arriba. Alicia, ¿quieres leerlas? Mirad, así como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra, estará el mundo cuando yo vuelva. Jesús nos dice, mirad, Rubén, mirad, Alicia, mirad, Santiago, Juan, mirad, Elena. Así como fue en los días de Noé, y en los días de Noé fue difícil predicar. Así como fue en los días de Sodoma y de Gomorra. ¿Y cómo fue Sodoma y Gomorra? Perdido el mundo, el hogar destruido. El homosexualismo reinaba por doquier como en esta tierra. Al fin de la historia, Jesús dijo, la tierra estará convertida como en los días antes de que el diluvio viniese a la tierra. Noé predicó con poder acerca de un diluvio que tenía que venir. Confió que Dios habría de enviar ese diluvio y predicó 120 años. Así también el Señor nos llama en esta hora tardía del conflicto. Hijo mío, ven, no te alejes. Yo te he buscado. No es por casualidad que tú pusiste un día tal vez el dedo en la computadora o con ese celular o fuiste a la página web y encontraste el mensaje de la salvación. No. Ahora, mira, ha llegado la hora cuando yo estoy dispuesto a llevarte a la eternidad. Hijos míos, dice Jesús, vamos pronto. Yo os ayudaré. Los santos ángeles vendrán y nos llevarán como llevaron a Felipe. El Espíritu de Dios habrá de acompañarnos para terminar la hermosa obra del Todopoderoso. Qué día glorioso será aquel ahora mirando en la pantalla, porque así será, ¿verdad? Miremos, cuando a la distancia muy lejana veamos al príncipe de la vida acercarse a esta tierra. Vendrá escoltado por millones de ángeles y será acercando más y más el Rey del universo. Cada vez será más nítida esa venida, hasta que por último la trompeta sonará en forma estridente y tremenda, y de los sepulcros saldrán aquellos que dieron su vida por Jesús aún en este mundo. Hermosa mañana de la cual ya hemos hablado muchas veces. Cuando los separados se encuentren, cuando los hogares se reúnan otra vez. No te preguntes hoy, mi apreciado amigo, cuántos pecados cometiste. Porque si Jesús te encontró hoy o en estos días estudiando, el Señor te encontró para que aceptes al autor de la vida. Aquí van a cambiar algunas cositas para que podamos aprender más y mejor las cosas. Ya les vamos a ir diciendo estos días, pero tendremos temas maravillosos, por supuesto, como siempre, porque esta es una institución del pueblo de Dios que marcha y marcha para llevar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En la pantalla dice en presencia estar de Cristo, y la estrofa dice ver su rostro, ¿qué será? Escuchemos algo de este hermoso cántico en la voz de un cantante
en tenor, y nosotros meditemos en estas palabras. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar, pero pronto viene el día que su gloria he de mostrar. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Qué día grande será ese, cuando el Rey vuelva, ¿verdad? Y este sea una realidad absoluta, viendo al príncipe de la vida, viendo a Jesús, viendo a los santos ángeles, a los serafines, a los querubines, a los habitantes de otros mundos durante el milenio, ¿verdad? Que ya vimos cosas que ojo no vio, dice el apóstol Pablo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Apenas con palabras humanas podemos hablar hoy de ese reino eterno que nos espera. Ven a Jesús, no importa, no interesa, vayamos a Jesús todos, entendamos la hora en la cual vivimos, vayamos a llevar la obra de Dios adelante, empujemos con poder, encontremos al etíope que camina, que marcha en el carruaje, leyendo la profecía, pero no la entiende. Enseñémosles, mostrémosles. Millones están esperando esto. La obra de Dios va a terminar muy rápido en esta tierra, pero ya hablaremos acerca de esto. No es el tema de hoy. Solamente hoy tenemos la introducción. Y sabes, amigo, ahí tenemos este cántico. Está la pantalla, ¿verdad? Pelea la gran batalla. Sí, esa es la gran batalla. En primer lugar contra Satanás, el autor del pecado. Y tomados de la mano de Cristo podremos vencer en este conflicto atroz y terrible. Por eso, ahora unimos también, o nos unimos en este cántico triunfal. Gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla.
su poder la victoria conquistó, venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura él mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey, porque es nuestro Rey. Pronto vendrá el Rey y no habrá más sombras, ni tristezas, ni dolor, amigos míos. Vamos a orar al Todopoderoso y agradecer a aquel que nos amó y nos amó desde antes que el mundo fuese realmente. Con reverencia y gratitud en nuestros corazones, oremos al Todopoderoso. Padre amado, gracias por tantas cosas maravillosas. Gracias porque podemos servirte en esta vida y que nuestro destino es el destino eterno, Señor. Cuán grande es tu amor insondable. Que podamos llevar muchas almas a tus pies, pero antes de llevar las almas a tus pies tenemos que rendirnos a tus pies también, plenamente, Señor, para poder ser usados para la terminación de la obra en esta hora final del conflicto. Transfórmanos por tu gracia. Perdona nuestros errores, Señor. Bendice a todos aquellos que verán este hermoso tema en este sábado o mientras las horas vayan transcurriendo. Querido Padre, que podamos encontrarnos en el hogar eterno. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amigos míos, aquí dejé la pantalla, ¿verdad?, para anunciar desde el jueves en adelante el seminario de salud integral que hemos comenzado, ¿verdad? Pero en realidad, bueno, ya vamos a ver alguna cosita allí. También estará el tema eventos del fin, pero ya en la parte final, como veremos enseguida. Agentes naturales de salud. A las 8 p.m. será el seminario, ¿verdad?, de salud integral el día jueves, como recién acabo de mencionar. Y por otro lado, la séptima parte y última de esta parte que estamos llevando, ¿verdad?, será realmente de los eventos del fin. Un tema que no podemos perder, por supuesto. Ahora, recuerden, este tema va a ser el viernes a las 8 p.m., viernes 6, ¿verdad?, como estamos viendo allí en la pantalla. El triunfo final del remanente, el día sábado 7 a las 5:30 p.m. 5:30 p.m., como ya estamos acostumbrados, los que estamos siguiendo todo esto y otros que tal vez recién se incorporan, no importa. Todos juntos, vayamos escudriñando lo más grande. Esta vida no es el fin. La vida eterna se acerca, amigos míos. Que Dios te bendiga, te guarde y te sostenga. Y será hasta entonces.